Vamos a ver, en un sistema informático, evidentemente, hay una necesidad, voy a abrir el FreeMind para empezar a escribir un poco, hay una necesidad que consiste en escribir información que persista. Entonces, en este caso vamos a trabajar con bases de datos. Aquí previamente he apuntado MySQL, vamos a apuntar otras cosas a continuación. Es más, lo voy a borrar un segundín y ahora luego probablemente lo voy a volver a escribir. Pero estamos hablando, en definitiva, de que lo que queremos es guardar información para que más adelante la podamos usar de una forma eficaz. De hecho, si yo, por ejemplo, entro al disco duro y voy a la carpeta del escritorio, yo voy a ver que tengo una serie de archivos. Bueno, esto es una base de datos. Es decir, una base de datos es cualquier sistema que sea capaz de almacenar datos de una forma ordenada, de una forma estructurada. Por ejemplo, un disco duro de un ordenador almacena archivos en carpetas y tú puedes crear, y de hecho sueles crear, una jerarquía de archivos y carpetas. Y tú en un momento dado, cada vez que accedes al sistema, te encuentras la misma jerarquía. Es una jerarquía esperable, es una jerarquía lógica. Eso no quiere decir que todas las bases de datos sean bases de datos basadas en archivos y carpetas, pero es inevitable reconocer que es un tipo de base de datos. Entonces, en el concepto de base de datos hay base y hay datos. Los datos son todos aquellos que genera una aplicación informática. Y el concepto de base de datos consiste en guardar estos datos de una forma, como te digo, estructurada y ordenada. A continuación vamos a hablar, por hacer un pequeño resumen, de cuáles son las bases de datos con las cuales te puedes encontrar en tu día a día. Y digo un resumen porque en la práctica, en la historia de la tecnología reciente y moderna, especialmente en la historia de la informática, aunque haya una serie de bases de datos que han acabado teniendo más fama y que tienen una mayor cuota de mercado, y esas son unas pocas, pero hay infinidad de tipos diferentes de bases de datos. Hay tantos tipos de base de datos como necesidades han ido teniendo los desarrolladores a lo largo de las décadas. Entonces, cada vez que un desarrollador ha tenido una necesidad que no cubría un motor de base de datos que existente, pues se creaba un nuevo tipo de almacenamiento. ¿Qué ocurre? Que hay tipos de almacenamiento que han sobrevivido más y mejor, y hay tipos de almacenamiento pues que no han sobrevivido tanto. Entonces, por eso te digo que yo aquí ahora te voy a poner unos cuantos ejemplos, pero esto no quiere decir que lo sean todos. Bien, tenemos bases de datos basadas en archivos y en carpetas. Como te digo, por ejemplo, si yo guardo en una carpeta, imagínate, un montón de PDFs con facturas, eso es una base de datos. Que igual no es una base de datos demasiado eficiente para realizar ciertos tipos de operaciones, bien, pero es una base de datos, ¿vale? Te voy a contar una historia que me contó un amigo hace muchos años, de hecho hará, pues no sé, como 15 años más o menos, pero es una historia que te va a ayudar un poco a ilustrar el concepto que te quiero mostrar a continuación.